Entonces yo voy a mencionar simplemente de forma muy breve que la cuestión del animalismo no es nueva. Uno la encontraba ya en la India, en la Grecia clásica, en fin, pero es hasta nuestro tiempo, posiblemente con este libro del año 1975, Liberación Animal de Peter Singer, que comienza a convertirse en una reivindicación, en una reclamación política y demás. Y bueno, te cedo un poco ya a ti la palabra para que nos hables un poco de lo que es el animalismo, su origen, sobre este movimiento. Y bueno, finalmente, luego de eso, el por qué te volviste animalista y el por qué consideraste importante defender a estos seres que, repito, y como lo ha dicho Singer, parece que son explotados, abusados y oprimidos por el ser humano. Pues sobre todo empezó, como dijiste, por Peter Singer y también Benjamin Bettan, que también en el Reino Unido pues quiso otorgarle a los animales de derecho. Y pues, él dijo sobre todo que lo importante no era si ellos podían pensar, sino que lo importante era que ellos podían sentir, es lo más importante, que Claro, no, muy claro, interesante este punto. O sea, es como, no tiene como tanto, digamos, es argumento. no tiene Dime, tanta dime. importancia el nivel de conciencia o la complejidad del cerebro, por ejemplo, sino si ellos pueden sentir dolor o tener experiencias subjetivas, es lo más importante. Te comprendo. O sea, no es únicamente. Si lleváramos el debate al tema de la conciencia, de la razón, de la argumentación, de justificar una reclamación u otra, digamos, no me hagas esto, quiero lo otro, pues en ese nivel no sería posible porque los animales carecen de un lenguaje estructurado, de esa mente consciente del pasado, presente y futuro, ¿no? Que es algo más complejo, sin negar obviamente que hay animales con ciertos niveles, digamos, superiores a otros. Yo te diría ahí como paréntesis, los grandes simios, ellos sí que, desde mi punto de vista, alcanzan cierto nivel que otros animales desde luego no. Y tal vez yo por ese tipo de animales, los grandes simios, incluso te podría considerar ciertos puntos sobre ese tema, pero igual los abordamos más adelante. Pero entonces lo que tú me planteas es que finalmente el argumento que están dando los animalistas, yo lo he encontrado en los libros como sensocentrista. O sea que el punto clave para otorgarles ciertos derechos o cierto respeto a los animales es su capacidad de sentir dolor y de sentir placer. Es ese, digamos, que uno encuentra que los animales, aparentemente algunos, pueden sentir miedo, tristeza, en fin, y bueno, dolor y placer en suma, no tienen un lenguaje verbal estructurado, no tienen la razón, etcétera. Y entonces, a partir de ese punto que tú planteas, que lo planteaba Jeremy Bentham, que lo planteaba Peter Singer también, hay que otorgarle cierto respeto y valor a los animales. Uno puede entrar, yo te diría, uno puede entrar al debate de si sienten o no, o uno puede entrar al segundo debate y es cuánto sienten y cuáles, ¿no? Entonces, yo te mencionaría en principio como algo que me parece un problema y es por qué debería ser el sentir esa razón por la cual otorgarle derechos a los animales. ¿Y yo por qué te lo planteo? Porque los seres humanos, por ejemplo, una persona en estado vegetativo no siente, pero aún así no lo matamos. O hay personas que nacen con condiciones genéticas en las que sienten frío, sienten calor, pero no sienten dolor. Entonces hay un caso muy famoso, yo no sé si esta persona todavía esté viva, pero cuando era niño, él sentía frío y colocaba las manos al fogón y con eso él ya sentía calor. Lo que él no sentía era el dolor, pues obviamente se estaba quemando las manos, se caía por las escaleras y seguía como si nada porque no sentía el dolor, pero claramente pues estaba destrozado, ¿sí? Fue muy problemático. Lo último que supe es que él ahorita era una persona adulta y le tocaba ir al médico cada 15 días para verificar si tenía o no tenía apendicitis, porque como él no sentía dolor, pues no era posible. Y bueno, imagínate, un ser vivo que no siente, pues básicamente no puede sobrevivir porque uno necesita
nuestros sentidos en suma para saber si, bueno, estamos en algo bueno, estamos en algo malo, nos afecta o no nos afecta. Entonces, no sé si tú puedas de pronto abordar un poco más del tema de por qué debe ser ese aspecto, el del sentir placer y dolor, el relevante quizás para considerarlo. Entre otras cosas, yo te diría, tampoco todos los animales sienten igual, ¿no? Hay animales con un sistema nervioso más desarrollado, otros con un sistema nervioso menos desarrollado. Entonces, me gustaría que de pronto pudieses ahondar ahí, hablar un poco sobre ese tema. Pues sobre todo yo pienso que aunque no tenga suficiente nivel para sentir dolor, pero tiene interés en vivir. Entonces los intereses es lo que también hay que tener en cuenta. Que, por ejemplo, alguien que está en coma no siente, y entonces si está en estado vegetativo, su familia puede tener derecho a pedir que desconecte la máquina. Pero si está si a lo mejor está dormido, esa persona cuando despierte va a tener interés en vivir. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que no es un estado de enfermedad estable, sino que cuando vaya a despertar va a volver a sentir y va a volver a tener interés en vivir. Y los animales que tienen sistema nervioso tienen interés en seguir viviendo. Por eso lo que pasa es que los sensocentristas, hay en el veganismo, hay gente que está a favor del sensocentrismo y otra gente que no porque piensa que son gradualistas. Y entonces piensa Claro, que establecen niveles de jerarquía y claro. prefieren defender a todos los animales por igual. No tener esos niveles de yo te salvo a ti, si tuviera que elegir, yo te salvo a ti porque siente más que el otro, sino que quieren tener a los humanos y a los no humanos en el mismo nivel, para salvarlo, para tenerlo en cuenta. Mira que tú me das un argumento muy, muy bueno, muy interesante que yo no lo había encontrado todavía, y es el de los intereses de los animales, porque estábamos hablando de uno que era el argumento sensocentrista de sentir dolor y placer, pero tú planteas el otro que es el de los intereses, que si bien sería muy difícil poder saber cuáles son los intereses de los animales, o por obvias razones no sabemos cuáles son los intereses animales, uno podría hacer como una especie de argumento evolutivo para decir que finalmente el propósito o el interés de todo ser vivo es sobrevivir, claramente, ¿no? O sea, así sea por su evolución y demás, lo- los animales, la naturaleza, lo que está vivo tiende a conservarse, tiende a sobrevivir. Y creo que es un argumento muy bueno, muy interesante, que vale la pena reflexionar más sobre él, revisarlo más. Yo no lo había encontrado en los libros todavía. Te cuento que de hecho había encontrado el argumento sensocentrista, el del dolor y el placer, pero tú planteas uno muy interesante que bueno, el problema que yo vería, creo que puede ser justificado, pero el problema que yo veo es cuáles son los intereses de los animales, ¿no? Porque termino siendo finalmente yo como humano diciendo, ah, es que el interés de los peces es este y el interés de los gatos es este, no sé, termina siendo un poquito antropocentrista al final, ¿no? Porque es uno, ¿no? Finalmente es el hombre el que lo determina, en fin. Eh, y yo quiero plantearte otro punto, ya que mencioné eso, y es que existen los antropocentristas y los biocentristas. Yo te digo, desde mi punto de vista, mi percepción, bueno, yo me considero un antropocentrista. ¿Qué es el antropocentrismo? Pues considera que, digamos, moralmente relevantes son únicamente los seres humanos. O sea, desde mi visión, el ser humano está por encima de la naturaleza, de los animales, pero hay otra postura, que creo que es tu postura, la postura biocentrista, que nos está diciendo, bueno, y en mi postura anterior, eso no quiere decir entonces que yo hago con la naturaleza lo que quiero, pero sí quiere decir que el valor de la naturaleza es secundario porque yo solo la veo como un medio para un fin. En la visión antropocentrista, el fin es el ser humano y los medios pues son la naturaleza y los animales. Desde mi punto de vista, si yo tuviese que elegir entre el hombre y la naturaleza o los animales, pues yo optaría por el hombre. No quiero decir que todo esté desconectado, obviamente que está conectado, pero yo valoro la naturaleza y valoro a los animales en la medida en que ellos son útiles o satisfacen las necesidades del hombre. Esa es como mi visión, digamos, antropocentrista, bueno, para algunos muy extremista y demás. Pero tú como animalista,
que tienes una mayor sensibilidad sobre estos temas, que los has abordado y demás, tienes una visión probablemente biocentrista, en el que planteas como un equilibrio, no sé si una igualdad entre los seres humanos y los animales, no sé, y te lo pregunto, si tú en ese nivel de jerarquía, si para ti existe un nivel de jerarquía o no, digamos, para mí claramente lo acabo de mencionar, existe un nivel de jerarquía, pero yo te pregunto, ¿para ti existe un nivel de jerarquía entre el hombre, los animales, las plantas, o están todos por Mm, igual? Es que el biocentrismo es diferente al sensocentrismo, porque el bio considera a la planta igual que un animal. Y una planta no tiene sistema nervioso, entonces no tiene ni capacidad para sentir sensaciones subjetivas, ni siente el dolor. Lo único que puede es responder al estímulo. Y entonces, si se le posa un insecto, pues sí responde, pero es es un comportamiento automático. Y entonces no es algo reflexionado como los animales que tienen experiencias subjetivas. Algunos pueden tener pensamientos, otros tienen emociones complejas, como la culpa o los celos también. Tienen más sentimientos y las plantas no tienen. Entonces el biocentrismo considera a los animales al mismo nivel que las plantas. Y el sensocentrismo se centra solamente en los animales que pueden sentir, que son los que tienen sistema nervioso. Yo te pregunto, ¿en cuál te ubicas tú? O sea, ¿cuál crees tú que es la correcta? ¿Con cuál te identificas de estas visiones sobre el animalismo y demás? Pues yo estaría entre el sensocentrismo o el veganismo que no divide a los animales en jerarquía, de más ni de simpiencia o menos, porque todavía no lo tengo reflexionado cuál sería el mejor camino para, para conseguir la liberación animal. Te comprendo y te hago un pequeño paréntesis, sé que hay personas que están acabando de entrar, pero algo que escribe Peter Singer en Liberación Animal es más o menos como la dialéctica marxista de liberación y demás, pero aplicada a los animales, porque él dice, los seres humanos son los opresores, los animales son los oprimidos, y obviamente que Peter Singer tiene cualquier cantidad de ejemplos, porque claramente vemos que los animales los usamos como medios, nos comemos a los animales, les quitamos sus crías, los usamos para pieles, los usamos para entretenimiento, los usamos para pruebas científicas, los usamos para circos, bueno, en fin. Entonces, él hace esta dialéctica, opresor y oprimido, pero ya no son burgueses y proletarios, ya no es la dialéctica del feminismo de cuarta ola radicalizado de hombres versus mujeres, heterosexuales, homosexuales, etcétera, sino Singer plantea una dialéctica entre el ser humano como opresor, los animales como oprimidos, y a partir de allí, pues, él sostiene como una especie de conciencia en la que debemos ser conscientes aparentemente de esta opresión y demás, y por lo tanto buscar esa liberación animal. Pero quiero retomar algo que mencionabas, y es el tema nuevamente de la sensibilidad. Yo estuve investigando un poco sobre este tema del sistema nervioso y demás, y de los argumentos sensocentristas, y es sobre esa jerarquía de qué tanto sienten los animales que tú estás diciendo. Es complicada, yo la rechazo, tú me estás mencionando, pero a mí me parece problemática, porque si el argumento para otorgarle cierto respeto a los animales es las sensaciones de placer y dolor, creo que sí es relevante saber qué tanto placer y dolor pueden sentir. Yo te voy a mencionar un caso, digamos, es la excepción, pero es muy interesante. Hace poco se descubrió que un ratón que se llama ratopín rasurado evolucionó para perder su sensibilidad. Este es un animal que vive en las cuevas y es un ratón que obtuvo menos receptores nerviosos para poder vivir en ese nivel subterráneo, a tal punto que prácticamente no siente dolor. Obviamente siente algo de dolor, porque si tú no sientes dolor, pues te están matando y no te das cuenta. Entonces, obviamente que el sentir placer o dolor hace parte de los mecanismos que nos dio la evolución para poder sobrevivir. Pero el punto interesante de este ratopín rasurado, que es un mamífero, es un primo de los ratones, digamos, tal y como los conocemos, es que se adaptaron para no sentir quemaduras, ácidos y demás. Y entonces, de hecho, pues
casi que no tienen un sistema nervioso comparable al de nosotros. Y entonces, en esa investigación que hice, se cuenta que los animales más cercanos al ser humano en cuanto a la sensibilidad, o sea, en cuanto al sistema nervioso, son los mamíferos porque tienen neocórtex. Parece ser que es el neocórtex el que permite que estos animales, grandes mamíferos, por ejemplo, los elefantes, los grandes simios, etcétera, estén muy cercanos a nosotros. Y esto no lo encontré en una página contraria a los derechos de los animales o algo parecido, sino fue la misma ONU quien menciona que probablemente sientan lo mismo, o sea, dado que tienen neocórtex. Pero me encuentro con otros argumentos y es que esto solo aplica para mamíferos y para animales vertebrados. Es decir, cuando hablamos de animales invertebrados, e incluso quedan en duda, te digo, animales como peces, reptiles y aves que carecen, parece ser, de estas estructuras. Por ejemplo, en la Universidad de Queensland, un investigador llamado Brian Kay dice que los peces no sienten dolor. Entonces, no sienten dolor. Esto obviamente ha sido criticado, pero lo que te quiero decir es que todavía está debatido, a tal punto que los animalistas están hablando desde un principio de precaución. Es decir, lo hacemos por principio de precaución porque es que la verdad no estamos seguros si sienten o no sienten, pero como aplicamos un principio de precaución, pues vamos a protegerlos mientras sabemos si sí o si no. Pero entonces veo problemas allí porque parece ser que no pueden ser todos los animales. Es decir, si yo te pregunto, vamos a incluir los derechos de los, no sé, de las bacterias o de los virus o de los piojos, no sé, o de las cucarachas. O sea, lo que veo problemático es dónde colocamos esa línea, porque claramente no todos los animales están al mismo nivel en cuanto a lo que sienten, en cuanto a su sistema nervioso. Pero sobre todo, como he comentado antes, lo que se tiene en cuenta es si tiene la presencia del sistema nervioso. Si tiene el sistema nervioso central, se supone que siente más. Si lo tiene periférico, como los bivalvos, sigue sintiendo, pero en menor complejidad. Pero por principio de precaución, no solemos comer los bivalvos porque presumimos que si tiene sistema nervioso, aunque sea periférico, que siente. Y entonces los sensocentristas han cogido algunos famas de que comen bivalvo. Y no sé si alguno, como excepción, lo comerá. Porque solamente tienen en cuenta eso, que tenga sistema nervioso, y como no tiene sistema nervioso central, pues algunos optan por comer bivalvo y otros no. Pero sobre todo, para determinar si una especie siente, lo que hay que mirar es si tiene sistema nervioso, porque eso es lo que le permite sentir, que no solamente sentir a nivel físico, del dolor, como me dijiste, del que tenía la enfermedad, de que no puede sentir dolor físico, pero puede sentir a nivel cerebral y tiene sentimiento y le puede hacer daño algo, cuando vea algo injusto le puede hacer daño. No solamente hablamos de daño físico. Y en 2012 la comunidad científica avaló que los animales, aunque no tengan neocorte, que tienen estructuras que le permiten sentir, estructuras neurológicas que le permiten sentir a nivel cerebral, aunque no tengan neocorte. Y esto, en esa comunidad científica tuvieron un científico como Stephen Hawking, por ejemplo. Yo te comento algo porque lo veo también en los comentarios y es que bajo este mismo argumento sensocentrista del que estamos hablando, entonces no habría justificación tampoco para el aborto. ¿Y por qué te lo digo? Y no es que me estés, tiene que ver con el tema, pero digamos, me salgo un poco, pero te lo explico. Normalmente, muchos animalistas, veganos, consideran un derecho el derecho a abortar. Pero curiosamente, si usáramos este mismo argumento sensocentrista, parece ser que no tiene justificación, porque obviamente en algún punto el feto o el embrión, en fin, obtiene cierta capacidad de sistema nervioso y demás. Entonces, bajo este argumento, no podría uno tampoco justificar el aborto desde argumentos para decir que estamos usando los mismos argumentos animalistas sensocentristas. No sé tú qué opines sobre ese punto.
Pues yo pienso que cuando se permite abortar hay unos ciertos márgenes y te ponen, por ejemplo, en España hay hasta las 6 semanas y el margen es porque hasta las 6 semanas no está el sistema nervioso desarrollado. Entonces se supone que no siente dolor cuando lo vayan a matar, ¿no? Es por eso el principio que ponen, el que no esté desarrollado el sistema nervioso. Y es por el mismo principio que estamos hablando, para aplicar a los demás animales. O sea que, digamos, tú no tendrías problema de tomar la vida, digamos, de un animal siempre y cuando esté en una fase en la que no tiene sistema nervioso. O por ponerte otro ejemplo, en este momento para experimentación y demás, muchas veces por la presión de los movimientos animalistas y demás, se desactiva el sistema nervioso de los animales y luego proceden a realizar los experimentos, sean para cuestiones médicas o, o sean meros experimentos para cuestiones de belleza, en fin, para probar productos de belleza, en fin. Y entonces se considera esta posibilidad de una muerte más digna, en algunos casos, o de un tratamiento que no implique dolor y lo que están haciendo es ir directamente al cerebro, desactivan el sistema nervioso y proceden a hacer lo que van a hacer. Entonces, bajo ese punto, ¿tú pensarías que allí, si les desactivamos el sistema nervioso, sería plausible o tampoco? Yo pienso que no, porque esa vida estaba antes, o sea, tenía vida antes, y le han quitado la vida para fines humanos o cualquier otro fin. Un feto todavía no ha tenido ese principio de vida o lo que se considera de vida hasta que no empieza a sentir. Pero el animal antes sentía y después lo matan para unos fines. Entonces no lo veo yo que sea lo mismo. Te comprendo. Yo te quisiera preguntar sobre este tema y es que ahorita con el COVID-19 se estuvieron probando muchas vacunas en animales. Mm. Hay muchas vacunas que históricamente se ha podido demostrar que en el tratamiento con los animales ayudaron, otras que no. O sea, hoy sabemos que hubo experimentación con animales que no llevó a ningún lado, hoy también lo sabemos, lo reconocemos, pero hay otras que sí. Y yo te lo menciono porque en la Universidad de Oxford se hicieron pruebas en 6 monos, es decir, fueron infectados adrede de COVID-19, a veces, a veces directamente en los pulmones, en fin. El punto es que se han usado no solo para esto, sino también para pruebas que ha hecho la NASA, en fin. Todo esto en aras del progreso, del desarrollo humano, de lograr mayores avances científicos y tecnológicos. Y bueno, eso ha ocurrido en la Universidad de Boston, en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Harvard. Se publicó un paper en la revista Science donde también se hicieron pruebas con monos. Hay un mono particular que se llama macaco quesus, que comparte el 90% del ADN con el ser humano. Y por El esa razón 98, es que 98, el eh, el, 98. el- bueno, en el artículo que pude leer del país mencionaban que el 90, pero bueno, si es el 98, pues todavía más justificado, diría uno, ¿no? En todo caso, como comparte esa cantidad de ADN con el ser humano, se está utilizando para pruebas científicas en aras de un bien mayor, pero en aras también de que consideran, mira que implícitamente está, si yo utilizo monos y no humanos, es porque yo estoy considerando que la vida del ser humano vale más que la vida de los monos. Por lo tanto, yo experimento en monos para luego saber si más o menos puedo aplicar esto en el ser humano. Entonces yo te quiero preguntar es, ¿qué opinas sobre esta experimentación en animales? Porque bueno, yo no tengo problema porque yo soy un antropocentrista y considero a los animales y a la naturaleza como medios para los fines del ser humano. Pero creo que tú los consideras con cierta dignidad, con cierto valor y respeto, y como en igualdad con el ser humano. Entonces me gustaría escucharte sobre ese tema. Claro, sobre todo las personas veganas o que están en ese sentido, si consideramos los animales del mismo nivel que los humanos, no vemos ético que se utilicen a animales sin pedir, o sea, sin consentimiento, porque ellos no te van a decir, yo quiero ser experimentado. Ahí tienes tú que saber que su interés es que no quiere ser utilizado para algo que vaya en su contra, algo que le perjudique. Entonces, si tú el animal no te da su consentimiento
y si no entiende el lenguaje humano tampoco te lo puede dar. Entonces, por eso vemos que es un abuso elegir animales para experimentar con ellos. Y se podría utilizar, hay otros medios que seguramente no lo tengo estudiado, pero como con células vivas o creo que hay otro mecanismo que tú puedes, no sé cómo es, Hay pruebas, un tejido vivo que tú puedes, porque después sí, en este momento, la mayoría de en este, experimentos con animales no, al final no sirve. No, no tienen el mismo, la misma validez para un humano que para otro animal. Entonces, al final no tiene utilidad. Y yo claro, creo que he visto un grupo de humanos al que van a dar, el que ellos han dado su consentimiento, y entonces la última etapa de la vacuna la van a poder experimentar en esos humanos, porque ellos han dado su consentimiento de experimentar con ellos. Que en Estados Unidos yo creo que es legal, que te pueden dar dinero a cambio de que tú te dejes experimentar por cierta vacuna, tomar ciertos medicamentos que están en fase de desarrollo. Entonces eso lo veo bien, porque tú estás dando tu consentimiento de que experimente contigo, que no sería en el caso animal, que sería como un abuso de que el animal no puede entender tu lenguaje para darte tu consentimiento. te comprendo. Yo te añadiría algo que tú resaltas allí, que es el tema del consentimiento, porque tú dices, bien, los animales no dieron el consentimiento, pero yo también me pregunto, ¿cuándo los animales le dieron el consentimiento a los animalistas y a los veganos para que los represente, para que promueva ciertas ideas alrededor de ellos? Porque yo noto, bien, claramente los animales no dieron su consentimiento, pero bueno, tampoco lo rechazaron, porque bueno, desde luego sería difícil establecer si el animal quiere o no. Supongamos, un animal en un sentido de sensibilidad, rechaza algo que sienta que es dolor o aprueba algo que le otorga placer. Pero si yo le desactivo el sistema nervioso, es más, te lo cuento muy simplemente, a mi gata ayer, bueno, la operaron y demás, en fin, hace unas semanas, y ayer la tuvimos que llevar al veterinario otra vez, en fin, y le aplicaron unos medicamentos que obviamente la sedaron, y pues no sentía el dolor que sentía antes y andaba como si nada, como si no estuviera recién operada, en fin, etcétera. Y yo te lo digo, si yo le desactivara el sistema nervioso a estos animales, me parecería me parece plausible porque digamos que en este punto ellos no, pues no podrían sentir dolor, placer, etcétera. Y sobre algo que mencionabas, es un proceso que se llama experimentación in vitro, que se hace con células, que no es lo mismo que la experimentación in vivo, que ya es con un ser humano, digamos, constituido y demás. Pero bueno, creo que es problemático, entre otras cosas, porque creo que los animales y la naturaleza en general, pues ha hecho parte de ese proceso para que el hombre progrese, para que el hombre se desarrolle, para que haya avance tecnológico, para que haya progreso, digamos. En muchos casos ha ocurrido bueno, no sé, con la malaria, bueno, con muchas otras enfermedades y demás. Y creo que eso crearía como una especie de desequilibrio. O sea, me parece que cuando yo pongo en un equilibrio a los animales, al ser humano y la naturaleza, como que hay un desequilibrio, porque parece ser que como el ser humano ya no es el fin y lo más importante, pues como que vamos a ceder en ciertos puntos sin importar que quizá eso afecte mucho a las personas. Te voy a dar un ejemplo algo cruel, pero que creo que lo puede mostrar muy bien, y es que en África hay muchos casos de malaria, pero hay una forma de evitarla que es un tratamiento con un pesticida que se llama DDT. O sea, este pesticida acaba con todo, pero también incluyendo acaba con muchas aves. O sea, parece ser que se ha demostrado que acaba con muchas aves. Y entonces la ONU prohibió este tratamiento, en fin, y ahorita la gente lo único que hace es tener toldillos. Pues pone un toldillo como para que no entren los mosquitos, los zancudos y demás, pero obviamente hay muertes gigantescas de seres humanos. Y si tú me planteas la pregunta a mí, para mí es claro, o sea, hay que usar DDT y bueno, sí, se morirán algunos pajaritos, pero yo valoro más la vida humana. Y yo digo, en ese caso en el que uno valora tanto la vida animal, creo que también se puede llegar a perjudicar la vida humana,
eh, pero creo que desde tu punto de vista, no sé si lo puedas desarrollar, creo que tú los ves todos en un mismo nivel de jerarquía. Y si tú ves a los animales y a los seres humanos en un mismo nivel de jerarquía, yo te hago la pregunta a ti. Si hay un incendio en la casa de tu vecino y ahí hay un niño y ahí hay un perro y puedes salvar solo a uno de los dos, ¿tú qué harías en esa situación? Yo ahí, en ese caso, primero que el gobierno debería tener protocolo a ver qué se podría saber antes, porque es como si tú tienes en un sitio a un hombre y no a una mujer, y dices, ¿a quién salvaría antes? Es algo que no suele suceder o es algo que no te espera. Entonces, ahí está la moral del individuo, el, el elegir, porque es que no hay una regla que diga, pues salva antes al hombre o salva antes a la mujer. Es lo mismo, yo lo veo en el mismo plano. Entonces ahí estaría mm, el Salvador que tendría que elegir por su propia moral. Es lo que yo veo. Y respecto Uy, de no los, sé, o lo, sea, lo de los discúlpame, toros, te lo digo muy brevemente, pero digamos, yo no lo pienso. O sea, yo lo tengo muy claro. Yo salvo a la persona y ya, bueno, si de pronto puedo, intento salvar al gato o al perro, si de pronto puedo. Pero para mí eso no es un dilema moral, pues como antropocentrista, para mí eso no tiene discusión. Pues uno salva a la persona, así, te lo digo, así la persona que está ahí yo no la conozca y el animal sea mi mascota, yo salvo a la persona. Pero no sé, creo que tú das vueltas en ese punto porque yo creo que en el fondo tú salvas a la persona, no. pero no sé, o sea, o salvas a la mascota y muere la persona, no sé. Yo en ese momento, yo creo que salvaría la vida, pero porque tengo más, desde pequeña tengo más sensibilidad con los animales. No quiere decir que todos los veganos sean así y puede que la mayoría salvaría al humano. Lo que pasa es que habemos personas que tenemos más sensibilidad, también depende de la persona que sea, ¿no? Si es un familiar o es una amistad comparado con a lo mejor un animal desconocido. Entonces hay más factores, la cercanía, el grado de consanguinidad que tenga, que no solamente hay más factores que podría influir. Pero fíjate que no te termino de entender porque tú dijiste, yo salvaría al animal por más sensibilidad, pero ¿qué más sensibilidad de salvar a una persona que está allí, a un niño? No sé, la verdad ese argumento a mí no me cabe, ahí sí yo no me separo de ese punto que tú planteas allí. Pero yo de forma personal, si fuera un perro neutro y una persona neutra, a mí me daría de forma, no es porque diga que todos los veganos son iguales, pero tengo más, desde pequeña tengo más sensibilidad hacia los animales porque no tienen voz ni para representarse a sí mismos, ni tienen las mismas leyes, están en desigualdad absoluta con nosotros. Entonces a mí me inspira más ese instinto paterno, el salvar al más indefenso, por así decirlo. No me mueve tanto mi especie, sino salvar a la especie más indefensa, que considero que son los animales que no hablan habla humana y no tienen los mismos derechos que nosotros. Por eso lo considero que está en un nivel inferior, tanto legal como moralmente, como en otro nivel. Mira que cuando yo escucho todos tus argumentos, yo creo que todos esos argumentos se podrían aplicar al tema del aborto. El de la sensibilidad, el de defender al indefenso, al que tiene menos derechos, al que tiene menos valor moral en algunos momentos para algunas personas. Porque yo te diría, ¿qué es ser más indefenso que un humano en el vientre materno? O sea, que una persona, que un ser que se está formando, yo ahí creo que también encuentro, o sea, yo creo que sería muy fácil para un animalista ser pro vida. Creo que sería muy fácil porque los argumentos terminan siendo muy similares. Es decir, tener sensibilidad por el que no ha nacido, porque está indefenso en el vientre, porque no tiene voz, porque no tiene voto. Yo creo que los animalistas serían unos buenos defensores de la vida desde la concepción, serían unos buenos pro vida. Claro, pero desde la parte de la libertad individual, tú puedes elegir que si aún no tiene sistema desarrollado, sistema nervioso, no es lo mismo que un animal que ya tiene complejidad cerebral, ya puede sentir.
el feto todavía no siente, no siente hasta que no tiene el sistema desarrollado. Entonces es la parte de la que nosotros medimos si salva a alguien o no, porque si no también las plantas, tú puedes decir que es un ser vivo, ¿no? Pero no siente, al no tener, lo que hace es responder a los estímulos, pero no siente ni tiene sensaciones subjetivas, ni sentimientos, que un feto tampoco puede desarrollar eso hasta que no llegue a partir de las 6 semanas. Y entonces tenemos que establecer la vara de medir en algún sitio, porque si no tampoco podríamos matar a las plantas ni coger a las plantas, ¿no? No podría comerlas, porque como son también seres vivos, por eso establecemos esa vara de medir de que tenga sistema nervioso. A partir de ahí, cuanto más complejidad, pues más cercano a nosotros y más siente. Pero el mínimo que establecemos es tener ese sistema, aunque sea periférico central, pero es lo mínimo que hemos establecido entre nosotros. Otro tema que quisiera que tú pudieses abordar es el tema de la caza, el tema del toreo, el tema de las peleas de perros, las peleas de gallos, que son muy populares en Colombia. Y yo te lo planteo de este modo. A mí no me gustan las corridas de toros, no me gustan las peleas de perros, no me gusta ningún tipo, el deporte de caza y demás, no me gustan, no los apruebo, no he participado en ellos, tampoco, digamos, me gustaría relacionarme con personas que aprueban este tipo de prácticas, pero tengo algo muy claro como liberal, como libertario, y es que aunque esto no me guste, yo no lo voy a prohibir, ni tampoco, desde luego, como no me gusta, no lo voy a promover, ni voy a buscar recursos para ellos y demás. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas, digamos, sobre algo como el toreo? Yo entiendo que hay partes en España donde ya viene desapareciendo, en Colombia hay una tendencia también, aunque está volviendo a tomar fuerza. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre algo como el toreo, por ejemplo? Pues aquí se ha prohibido en Cataluña, es donde se prohibió. No recuerdo el año, pero ya hace varios años que se prohibió. Y en los demás sitios se están estableciendo como referéndum y cada pueblo que vote si quiere eliminarlo o quiere seguir que permanezca. Y sobre todo la tauromaquia aquí se mantiene por subvenciones públicas, porque según las estadísticas ha descendido un 60% la visita al ruedo, a las plazas públicas, pero con las subvenciones es lo que permite que sigan para adelante. Entonces yo creo que quitando las subvenciones eso moriría solo, sin ninguna ayuda. Ahora mismo con el coronavirus han pedido varios millones para que los salven, porque saben que van a perder mucho dinero. Entonces ellos dependen del Estado, si no, no pedirían ayuda al gobierno. Entonces, para mí, un Estado libertario pues no le daría ayuda, ni a ningún organismo le daría ayuda. Entonces, para mí sería una ventaja el Estado libertario para conseguir la abolición de la tauromaquia. Claro, yo lo veo, eso ha pasado también en Colombia. Yo opino, digamos, desde un punto de vista liberal, y es que debe haber, si a uno no le gusta cierta práctica, uno debe hacer boicot, que el boicot es protestar, crear conciencia, decirle a las personas, no consuman tales productos, no vayan a las corridas de toros, etcétera, etcétera. Y me parece que es el camino, que es el punto importante, pero yo ya no estoy de acuerdo, digamos, con unas ideas de prohibición, digamos, que el Estado imponga una ley para prohibirlo, o peor, que el Estado subvencione o financie ciertas prácticas. Yo creo que debe ser propiamente la sociedad, y bueno, al pasar de los años, ciertas prácticas, pues, perderán porque simplemente las personas ya no las aprecian, las valoran y dejarían de existir. Yo creo que eso puede pasar en el futuro con la tauromaquia y demás, pero creo que es claro que el Estado no debe entrar allí. Creo que esa también es tu visión, que el Estado no debe entrar allí ni para alentarla ni para desalentarla. Creo que simplemente va a llegar un día en el que nadie va a ir y el negocio se acabó. Creo que es la forma en la que yo lo veo. Y bueno, por eso ahorita están creando, en Colombia, por ejemplo, hay organizaciones que lo promueven, lo defienden, educan en esto, digamos, para mantener la tradición, así como hay otros grupos que hacen lo contrario para desalentar esta tradición. Yo te quiero comentar un tema que lo veía en los comentarios, que es muy interesante. Lo plantea también Murray Rothbard, que él tiene un texto que se llama Los derechos de los animales. Él es un libertario muy famoso.
Y él dice, bueno, algo que nos diferencia de los animales, y esto también lo dice Kant, es la libertad. Es decir, que tenemos esa conciencia que nos hace libres para ser seres responsables, que entendemos qué es lo bueno, qué es lo malo, pero que de esta carecen los animales, y entonces a partir de eso ellos dicen, ¿cómo les otorgamos derechos a los animales cuando los animales no respetan los derechos de otros animales? O sea, imagínate que otorguemos derechos a las gacelas, pero los leones se siguen comiendo las gacelas. Entonces, lo que te quiero decir es, un animal no respeta los derechos de otro animal, pero entre otras cosas sí quieren que los seres humanos otorguen ciertos derechos a los animales y finalmente, obviamente, económicamente nos afecta a muchos y si eso se impusiera, pues yo creo que moriría mucha gente de hambre, pero en todo caso, yo sé que también ustedes lo ven de forma paulatina, ¿no? No es que vamos a acabar con la carne hoy, eso no es así, sino ustedes lo ven de un modo etapista, paulatino, pero yo sí te planteo ese dilema y es, claramente los animales no respetan los derechos de otros animales, entonces, ¿qué ocurre? El león sí tiene derecho a comer ciertos animales, pero el ser humano no. Claro, pero nosotros tenemos, tenemos la suficiente moralidad para poder elegir si hacemos una cosa u otra. Los animales son puro instinto natural. Entonces no se plantean a largo plazo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para lo otro. Nosotros sí tenemos esa complejidad cerebral para que nos hace responsables de hacer lo mejor para lo máximo individuo posible. Entonces sí podemos elegir tener unas leyes y unas leyes de protección animal y los animales son solamente instinto y sentimiento, pero eso que no tiene suficiente complejidad como nosotros para poder elegir algo ni regular sobre ellos. No tienen, por ejemplo, la capacidad de abstracción que tenemos nosotros. Entonces, estamos en distintos niveles cerebrales. Nosotros sí Yo tenemos te, esa capacidad y por tanto tenemos responsabilidad de cuidar a los demás. Y por eso yo te, se inventaron las leyes y todas las normas de vivir en una sociedad, porque tenemos esa capacidad. Yo te mencionaría en línea con lo que dices, y es que el ser humano por naturaleza no es carnívoro, pero el ser humano por naturaleza tampoco es herbívoro, sino es un ser que es omnívoro, es decir, tiene esa capacidad biológica y evolutiva de comer ambos tipos, tanto seres animales como seres vegetales, alimentos vegetales. O sea, podemos comer carne, podemos comer vegetales, evolucionamos para eso, nuestra dentadura también evolucionó para eso, están nuestras potencialidades y muchas veces se objeta que una dieta vegana, se dice, va a traer déficit de vitamina B12, si no estoy mal, en fin, que esto afecta al ser humano porque el ser humano biológicamente se formó por miles de millones de años de evolución y selección natural comiendo plantas y comiendo animales. Entonces, ¿qué podrías responder tú como vegana que conoces esto quizá más que todos nosotros? El tema de la dieta, porque parece ser que los humanos necesitamos comer carne, hace parte de nuestra formación, la formación de nuestro cerebro y demás cuando estamos pequeños y demás. Bueno, según la Organización Dietética Americana, es la mayor organización dietista, dice que la dieta vegana es saludable tanto en cualquier etapa de la vida, tanto embarazo, vejez, niñez. Lo que pasa es que hay que tenerla bien planificada y alguien que no tenga conocimiento en los alimentos no la puede tú poner de un día para otro que sea vegano. Entonces, ahí sí sería conveniente que un dietista lo acompañara, le hiciera una planificación para que no tuviera deficiencia en ningún ingrediente. Y la B12 sí recomienda que la tomemos de forma sintética y que la tomemos ya sea en pastillas o en cualquier fármaco. Y lo que pasa es que en el ganado también le echan B12 a la comida que come el ganado. Se lo echan el pienso mismo, le echan B12. Porque ahora mismo hay deficiencia, como los productos cada vez tienen menos calidad, pues hay deficiencia de B12 en esos productos por culpa de los pesticidas y eso. Y entonces nosotros somos omnívoros, pero eso no quiere decir que tengamos que comer carne obligatoriamente, sino que podemos comerla.
y que no nos hace daño en todo caso a largo plazo, pero a corto podemos digerirla. Lo que pasa es que los humanos comemos demasiada carne y eso es lo que acaba haciendo daño y acaba teniendo 3 veces más de osteoporosis por culpa de la leche o enfermedades cardíacas, por ejemplo, obesidad, pero eso es por la sobreingesta de carne. Pero si alguien que come carne una vez a la semana, se puede o una vez al mes, puede estar sano. Te Solamente entiendo. que podemos comer carne, pero no es obligatorio comerla. Los omnívoros no necesitamos carne obligatoriamente, sino que solamente que podemos digerirla. Igual que hay perros que le dan pienso vegano y se mantienen bien. ¿Sí? O los gatos, por ejemplo, son carnívoros y hay pienso especializados que tienen la taurina sintética. Entonces pueden sobrevivir con ese pienso. Aunque sean carnívoros, pueden, con el pienso ese que está especializado para ello, pueden sobrevivir. Y los perros son omnívoros y hay muchos, yo tengo muchos conocidos que le dan pienso vegano y tienen buena salud los perros. Rocío, yo te iba a comentar, no sé cuánto tiempo nos quede, entonces si tú ves allí en tu celular en la parte de arriba donde dice vivo, si das clic allí te va a salir el tiempo que llevamos para que No, revises. aquí me sale directo Ahí y donde dice directo, dale clic y ahí pone, te sí, aparece. que llevamos 50, ¿no? 50-17. Ah, ok, nos quedan 10 minutos. No, yo te quería comentar entonces, aprovechando que nos quedan esos 10 minutos, que, bueno, es que tú misma estás diciendo que parece ser que una dieta vegana inevitablemente conduce a un déficit de vitamina B12, digamos, que son personas que, bueno, terminan pálidas, en fin, con estos problemas, y tú nos estás diciendo que es necesario entonces tomar medicamentos, tomar suplementos que tengan esta vitamina, y tú me recuerdas a algo a varias noticias virales, donde han puesto vegano quería demostrar que los veganos no son débiles y subió a la montaña y se murió. O sea, hay varios titulares de ese modo. Yo me imagino que son pocos casos, pero como han sido veganos, pues se han hecho virales, ¿no? Yo me imagino que mucha gente podrá, así sea vegana, hacerlo, en fin, pero sí se ha comentado mucho que parece ser que no tienen la misma fuerza ni, digamos, no están completos en el sentido de una persona que está comiendo carnes, está comiendo vegetales, etcétera. Pero hay, por ejemplo, deportistas que están musculosos y son campeones de halterofilia. O creo que era Hamilton, que también es vegano, y creo que era algo de deporte, o que participa, es famoso por algo de deporte, pero no ahora mismo Hamilton, que salió hace poco en la noticia porque criticó a la tauromaquia de España. Y entonces, que si tú te suplementas bien de B12, tú puedes vivir una vida completamente normal. Y alguna gente ni siquiera lo toma. Hay gente que no, ¿cómo se llama? Que es negligente, que dice, pues yo me va bien sin tomarla, pues sigo así. Que eso ya está en la libertad de cada uno, si toma B12 o no. Hay gente que no le hace falta, supuestamente, y otra gente que por precaución prefiere tomarla y ya está, se mantiene así en el tiempo, no corre riesgo, por así decirlo. Otro punto que me parece interesante es que, bueno, el año pasado tú te diste cuenta que se hicieron virales un movimiento vegano de España, se hizo muy viral, unas chicas Ah, sí. con el tema de las gallinas, luego con el tema de los pescados. Bueno, muchos también se hizo viral porque obviamente para muchos es extraño, ¿no? Entonces la reacción de mucha gente es reírse, en fin. Pero yo quisiera saber tú qué piensas en este punto y es que hubo respuesta por parte de las personas que eran propietarias de estos negocios con pescados, con gallinas, etcétera, y es, ¿qué pasa con esas personas que hay detrás? Porque yo te lo digo, hay una industria vegana gigantesca también que está luchando por ese mercado que está a favor de esto, pero también hay otras multinacionales gigantescas de la carne que están ahí en esta lucha. Y bueno, y no es que no hayan intereses, hay intereses de ambas partes,
porque obviamente estamos hablando de un mercado de mucha riqueza, de muchas ganancias, pero yo te menciono, ¿qué pasaría con estas personas? Es decir, si yo te dijera derechos a los animales, no más pescados, no más gallinas, no más pollos, ¿qué pasa con estas personas que están detrás? Porque ellos decían eso. O sea, una persona le objetaba y le decía, mira, dame otro trabajo y si tú me das otro trabajo, listo, yo dejo acá de matar pollos o algo parecido, dame otro trabajo. O sea, es mi medio de subsistencia, lo hacían mis abuelos, lo hacían mis padres, yo no sé hacer nada más, es el negocio y qué pasa en términos económicos con todas estas personas que están detrás. Porque finalmente las grandes industrias, yo te lo digo, ahorita se fabrica carne sintética. Entonces, ahorita tú pones las células, fabricas carne en un laboratorio y no hubo dolor, no hubo ningún animal. Yo creo que ahí tampoco tú tendrías problema con esa carne porque, pues, finalmente no hubo sufrimiento. No sé tú qué opines sobre Mm, esos dos temas que te acabo de plantear. Yo creo que piensa, que tú dices la carne in vitro, que cogen nuestras, extraen células del animal y crea carne en el laboratorio. Ahí hay veganos que están a favor y otros que están en contra porque está utilizando, aunque sea solamente un animal, pero lo está utilizando, ¿no? Él tampoco te ha dado su consentimiento. Entonces hay veganos que prefieren utilizar las carnes sintéticas, pero las vegetales, las que están hechas con soja, con proteína de guisante, con seitán. Y aparte lo de los empleos, eso pues yo creo que es como igual que otro negocio que queda obsoleto, que tendrá que buscarse otra forma de empleo, ¿no? Tendrá que, si no queremos que el gobierno intervenga, pues tendrán ellos que formarse en otra especialidad y adaptarse al nuevo mercado que esté vigente. Es lo que pienso yo. Yo, yo estaría de acuerdo con ese último argumento que das si eso se da de forma espontánea. Es decir, imagínate que de repente pasaron 100 años y ya bajó tanto la demanda de carne que pues precisamente ya estas empresas están fracasando, hay unas pocas, va desapareciendo el negocio. Yo como libertario, digamos, si toda la humanidad se vuelve vegana y estos negocios se van a la quiebra, pues yo no vería problema desde el punto de vista del mercado. Pero yo sí veo un problema y es que de repente, ipso facto, llega una norma, que es una norma presionada por multinacionales también, veganas y demás que quieren ese negocio, por activistas animalistas también, que tienen conciencia sobre estos temas y sobre esta sensibilidad y demás, y lo prohíban, ahí sí, digamos, yo ya no estaría de acuerdo. ¿Tú en qué posición te pondrías? ¿Es más bien una de espontánea, de evolución social, de cambio social, o una idea desde arriba del Estado que impone, prohíbe y se acabó? Yo pienso que lo más duradero es el hacer activismo y convencer a las personas para que dejen de consumir esos productos. Y entonces sea más paulatino y vayan cerrando algunas empresas, que esas empresas vayan avisando o alertando a las otras. Y entonces poco a poco vayan buscando otra forma de mercado y añadiéndose a las nuevas demandas. En Estados Unidos, por ejemplo, han cerrado la mayor lechera, la han cerrado allí, porque la leche ya no tiene tanta demanda y las marcas mismas que vendían leche ahora se están dedicando a vender leche vegetales. Entonces, si las empresas han conseguido adaptarse y no cerrar la empresa, sino adaptarse a nuevos productos, pues pienso que los trabajadores también podrían, aunque le cueste trabajo al principio, que al final se adapten a otra forma de mercado, es lo que pienso yo. Que yo podría decir en este momento que tú eres una animalista y una vegana liberal, libertaria. Sí. Porque lo que yo te he escuchado, tú no tienes un interés de que se imponga, sino de promoverlo, crear conciencia y algún día se acabará porque si esto sigue creciendo, pues menos gente va a demandar tanto la tauromaquia como la leche, los huevos, la carne, no sé. Entonces creo que tienes una visión muy, muy liberal sobre estos temas porque no quieres imponerlo, no quieres desde arriba con el Estado imponerle a la sociedad este cambio abrupto que, digamos, tampoco podría sostenerse. Y bueno, Sobre Rocío, todo, en dime. España, por ejemplo, que se hacen referéndum en cada pueblo. Entonces yo estoy a favor de que los ciudadanos nos organicemos y decidamos por cada zona si queremos seguir con la tauromaquia o en el caso de la carne, si queremos, bueno, ya eso depende de
lo que consuma cada uno de forma individual. Pero la tauromaquia sí se podría hacer referéndum en cada zona. Te entiendo. Bueno, Rocío, yo creo que ya nos queda como un minuto. No sé tú ahí Ah, cuánto ves que nos quede. 58, 51. Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, Rocío, muchas gracias. También invito a todos a que te sigan. Tú vas a estar también, vas publicando sobre estos temas y demás. Entonces, te agradezco, fue muy interesante. Creo que aprendimos los dos. Creo que vimos puntos de vista muy interesantes. Gracias a todos los que nos acompañamos. Y como siempre, bueno, invito a todos a que te sigan, a que también estudien estos temas. Tú estás allí también para darles bibliografía, artículos y demás. Entonces, muchas gracias. Gracias igualmente por invitarme a vuestro canal. Espero que hagamos, que sigamos, podamos hablar de más temas de actualidad. Vale, muchísimas gracias.